Hola a todos, bienvenidos a mi canal y gracias por estar ahí. Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a hablar de la última gran actualización de Adobe Lightroom. Y es que si bien el año pasado, en otoño, la gran novedad fue la inclusión de máscaras, este año la gran novedad es la inclusión de más máscaras y de una herramienta muy interesante que los usuarios de Photoshop ya conocemos hace tiempo. Os estoy hablando de la herramienta de relleno según contenido, que nos permitirá hacer, entre comillas, clonados muy eficaces, muy resultones. Y es que si, por ejemplo, queremos, yo que sé, borrar un papel que hay en el suelo en medio de la hierba y queremos arreglar esa zona, esta herramienta nos lo va a permitir hacer de una forma muy eficaz. En cuanto a máscaras, la gran novedad tiene que ver con las máscaras relacionadas con personas. No es lo más útil para los fotógrafos de paisaje, pero bueno, al final todos hacemos fotografía de personas. Y lo bueno de estas máscaras es que el software va a detectar a todas las personas que haya en la escena, nos permite seleccionar una por una, hacer una máscara de toda la persona o una máscara de ciertos aspectos. Los ojos, el pelo, la piel, los labios, la verdad es que es una pasada. Funciona bastante bien y hay que tener en cuenta que estas máscaras pueden sumarse, restarse, interseccionarse, lo cual nos va a permitir hacer cosas muy sofisticadas. En cuanto al resto de máscaras, bueno, básicamente hay dos. Una es más de trámite, que es la que nos permite seleccionar el fondo, y digo que es de trámite porque básicamente lo que hace es seleccionar lo inverso del sujeto, con lo cual es algo que ya podíamos hacer, pero ahora lo tenemos a un solo clic. Y la otra sí que es muy interesante porque nos permite seleccionar objetos. Es decir, pintamos una zona y en esa zona el software va a detectar el objeto. La verdad es que funciona bastante bien y nos va a permitir hacer de forma fácil selecciones que de otra manera tendríamos que hacer en Photoshop. Así que nada, no me enrollo más, vamos a ver esas novedades. Bueno, tenemos aquí una imagen. Las principales novedades de esta edición de otoño, como digo yo, de Lightroom, porque ya empieza a ser después del año pasado y de este, parece que se empieza a consolidar ahí una tradición casi, son las máscaras. Si el año pasado había metido un salto importante, este año ha metido otro saltito. Lo primero que ya podéis ver aquí es que ha cambiado un poco la interfaz. Y de hecho ahora sucede una cosa interesante, que es que cada vez que cambiamos de pestaña no necesitamos darle aquí al botoncito hecho, sino que acabamos de hacer lo que sea y nos vamos a otra pestaña y punto. Bueno, para no desviarme, vamos a la interfaz de las máscaras. Veréis que aquí hay alguna opción nueva. Sujeto y cielo ya estaban. Fondo es una nueva máscara que nos permite crear, que en realidad no deja de ser la máscara inversa a sujeto, ¿vale? Antes también podíamos simplemente coger el sujeto e invertir la máscara, pero esto nos facilita un poquillo el trabajo, lo hace más rápido. Otra de las grandes novedades es objetos. Es una máscara muy interesante porque lo que hace es activarnos un pincel, nos deja pintar una zona y ahí selecciona un objeto. Como veis aquí ha hecho una selección perfecta de estas personas que están aquí sentadas. El resto de máscaras siguen estando ahí, las máscaras de rango de color, de luminancia, degradado, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que es muy interesante porque como ya pasaba hasta ahora, estas nuevas máscaras se pueden interseccionar con otras, con lo cual nos abre un nuevo mundo de posibilidades, porque podemos hacer un montón de máscaras complejas. Para el fotógrafo de paisaje, quizás la selección de objetos no es lo más importante, pero sí que nos puede ser útil en muchas ocasiones. Lo que sí que no nos va a ser especialmente útil a los fotógrafos de paisaje es las nuevas máscaras que tienen que ver con personas, pero es quizás la principal novedad. Es muy interesante. Yo hago mayormente paisaje, pero también hago alguna cosilla con personas y me parece que estas máscaras van a ser muy útiles y que le ponen las cosas muy difíciles a programas como Luminar Neo.
En este caso os voy a enseñar las funcionalidades con una foto de stock, porque las fotos que yo tengo de personas no son como para ponerlas en un vídeo de YouTube. Y vamos a ver, bueno, fijaros, aquí ha aparecido esta zona de personas y las personas que detecta Lightroom en el fotograma. Si hubiera 3 personas, detectaría 3. Si hubiera 4, pues 4. Y si pulsamos dentro de la persona, bueno, veis que por defecto aparece ya una máscara, aunque no ha sido creada, porque no aparece en el panel de máscaras, pero por defecto lo que hace es una máscara de esa persona. Pero si pulsamos, nos va a permitir hacer máscaras más concretas. Por ejemplo, bueno, toda la persona, que es esta que ya veíamos, piel del rostro, bueno, aquí veis que la barba hace que no detecte el rostro entero, piel corporal, cejas, esclerótica ocular, es decir, el blanco de los ojos, iris y pupila, que la hace perfectísima, labios y cabello. Es muy interesante, por lo mismo que os decía hace un momento, que todas estas máscaras se pueden sumar, restar, etcétera. Entonces podríamos, yo qué sé, seleccionar las cejas, crear la máscara y añadirle, pues, vámonos a personas. Y añadirle, pues, yo qué sé, los labios. Y entonces tenemos la máscara de cejas y labios. En este caso en particular no tiene una especial utilidad, pero es simplemente para que veáis el tipo de cosas que se pueden llegar a hacer. ¿Cuál es la otra gran novedad que para muchos será incluso más relevante? Pues la nueva herramienta que nos incluye en corrección, que es relleno según contenido. Si sois usuarios de Photoshop, enseguida la identificaréis, ¿vale? Es una de las cosas que le faltaba a Lightroom y que le va a evitar a mucha gente irse a Photoshop. No podemos hacer cosas tan avanzadas como en Photoshop, pero la verdad es que está muy bien. Por ejemplo, si nos vamos aquí, que hay una barquita que yo decidí dejarla, esta foto ya está procesada, vamos a suponer que la quisiera quitar. Bueno, aquí vemos que tenemos la opción de clonar, la opción de corregir y la opción de relleno según contenido. Esta es la novedad. Pues bueno, hacemos clic aquí, nos genera una selección y nos hace un relleno. ¿Que no estamos totalmente contentos con el relleno? Pues podemos escoger la fuente. Fijaros que aquí os pone control y arrastre en la foto para seleccionar una fuente personalizada. ¿A qué se refiere? Bueno, si hago control, el cursor se nos pone así, podemos dibujar un cuadrado y obligar a que utilice esa zona como referencia. Entonces, bueno, veis que aquí lo ha cambiado, realmente lo ha dejado peor, pero bueno, que podríamos, pues en todo momento buscar, por ejemplo, aquí, el lugar más adecuado, ¿vale? Así, aquí veis que ahora lo ha hecho muy bien. Vamos a ver un segundo ejemplo y en este caso nos vamos a ir aquí a esta piedra que cuando procesé esta foto para el curso, bueno, aquí me llevé un trabajo superior. Tuve que clonar un coche que se superponía por detrás a estas piedras. Bueno, fue muy trabajoso. Tuve que reconstruir esta esquina. Yo no soy un experto en clonado, ni mucho menos. Y bueno, quedó bastante bien, aunque si uno se fija atentamente viendo la foto así al 100%, pues bueno, se puede percibir que quizás algo raro hay. Vamos a eliminar esta piedra, ya no la quiero aquí, vamos a suponer que ya no la quiero aquí. Vamos a eliminarla. El tamaño del pincel es configurable, como siempre. Y si os fijáis, a medida que voy dibujando, me va creando en tiempo real una selección. Vale, algo así. Casi apuesto que por defecto no me lo va a hacer demasiado bien. Bueno, pues me callo, porque lo ha hecho perfecto. Pensé que tendría que seguramente, pues eso, escoger la zona que utiliza para reconstruir, pero la verdad es que no ha hecho falta nada. Si le damos a intro, queda ahí. Bueno, hay detalles como el cielo aquí, podríamos buscar otras zonas de referencia para intentar que no nos creara aquí esta franjita, pero lo cierto es que a un tamaño de visualización normal no vamos a percibir nada. Aquí se quedan los pinceles, se pueden volver a seleccionar y trabajar sobre ellos, actualizar, coger otra zona de referencia
para que nos rellene eso, lo que queramos. La verdad es que está muy bien. Y por eso digo que es una actualización quizás no del calado de la que hubo el año pasado en otoño, porque el hecho de meter máscaras fue la leche, pero se aproxima bastante y no sé si ya nos podemos ir acostumbrando a que cada otoño Lightroom traiga una actualización así. Está muy bien y le pone las cosas muy, muy, muy difíciles a softwares como Luminar AI, Luminar Neo ahora, perdón, que bueno, seguirán teniendo su espacio y su mercado, pero una de las cosas que mejor funciona en Luminar Neo es el trabajar con personas, con caras, con piel, etcétera, y ahora las nuevas máscaras lo facilitan un montón en Lightroom. Seguirá teniendo su espacio, porque aún así es más simplón de utilizar Luminar Neo. Aquí, vale, crear las máscaras de forma muy fácil, pero necesitas saber lo que tienes que hacer y allí quizás los deslizadores son más facilones, suavizar piel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, que ha aproximado más a las masas este software que cada año que pasa es mejor y que tuvo ahí unos años donde, sobre todo en ciertos mercados, entre ellos España, le ganaron terreno a alguna de las alternativas como Capture One y que ahora se han puesto las pilas de una manera impresionante. La competencia siempre es buena. Y nada más, aquí me quedo en este vídeo, no lo quiero alargar más. Gracias por pasaros y nos vemos en el siguiente.